días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento a las autoridades educativas de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Educación Indígena, por la invitación para participar con ustedes en este día en el que nos podemos encontrar. Bueno, ya nos conocemos algunos, no hemos estado en la zona de las escuelas interculturales bilingües en Tuxpan. También hemos estado en algunas escuelas en la zona norte y bueno, somos un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, pero con conocimiento de la Secretaría porque he tenido la gran fortuna de haber colaborado con la Secretaría de Educación muchos años. O sea, yo estaba como asesora académica en la coordinación de básica, que ahora es la subsecretaría de Educación Básica con el maestro Pedro, pero ya no estoy desde hace más de 10 años, estoy en la Universidad de Guadalajara, pero hemos estado tratando de colaborar de manera interinstitucional con algunas investigaciones con la Dirección de Educación Indígena, con la Coordinación de Educación Básica, que ahora es la subsecretaría, y la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, estoy muy contenta de la consideración que me han tenido para invitarme en esta mañana. Y bueno, la verdad, más que como ponente, vengo a aprender. Siempre ha sido magnífico los encuentros que he tenido con los profesores. En este momento tenemos un proyecto de gran envergadura, un proyecto de investigación, acción en escuelas indígenas, en escuelas interculturales bilingües, porque quisiéramos que no por parte de la Universidad de Guadalajara ni por parte de la Secretaría de Educación, sino buscar apoyos en otras instancias, quisiéramos lograr la edición de materiales educativos por parte de los niños, que escriban los profesores, que escriban los padres, y poder lograr la edición de esos materiales, pero no para que se queden en las escuelas interculturales, sino para que circulen las escuelas urbanas, o sea, de allá para acá, porque siempre los materiales educativos han sido de aquí para allá, o sea, para las escuelas interculturales. Y nuestro proyecto, por eso digo que a gran envergadura, porque no sabemos cuánto logremos o alcancemos, pero así logremos uno, aunque sea uno, pues uno será bueno, ¿no? Pero claro que esto pues es una combinación entre lo académico, entre la gestión, entre lo político, pues no sabemos hasta dónde lleguemos, pero la voluntad está aquí. Bueno, pues muchas gracias y voy a empezar. La verdad, no es una clase, sino la idea con este es una especie de taller. La idea de este ejercicio es más que taller, es provocar la reflexión y la participación de todas y todos. Esa es la idea, provocar ese espacio. Ustedes saben que en la actualidad las lenguas originarias están en proceso de extinción y cada vez están con mayor énfasis de que bueno, acabamos de estar nosotros el viernes en el Centro Universitario de Cobayes, que es uno de los centros de la Universidad de Guadalajara, y estamos haciendo una investigación con alumnos de licenciatura, alumnos indígenas, alumnos de pueblos originarios que están cursando la licenciatura en la universidad, para ver qué tanto la universidad ha ayudado a conservar la identidad de los estudiantes. Y ahí había algunos estudiantes que vienen de la zona birrárica. Específicamente, recuerdo una chica que toda su familia es de San Sebastián, y ella me decía que ha sufrido bastante, no discriminación por parte de los alumnos de acá de la universidad, pero bastante influencia en el sentido de que le están insistiendo que ya no use su ropa, la ropa que usan desde su pueblo originario, ¿no? Y que ella le dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no la voy a usar? Bueno, fíjense, la ropa, simplemente algo físico, pues la lengua está en la misma situación. Las personas, hay una alta influencia externa de afuera hacia la comunidad para que ya no hablen la lengua indígena, la lengua originaria, y ahorita la voy a presentar una serie de reflexiones, pero me gustaría que a la vez que estemos presentando algunos de los datos y algunas de las reflexiones que tenemos del equipo de investigación, pues también ustedes participen, porque será muy grato escucharles. Al final del taller, vamos a cerrar el taller con unos dibujos que les vamos a pedir, o sea, por eso pueden ir ustedes elaborando su dibujo, les van a entregar una hoja blanca, y en esta hoja blanca lo único que les vamos a pedir es que a través de un dibujo ustedes representen lo que les evocó, lo que les provocó esta reunión que tenemos en esta mañana.
simplemente dibujo, sin letras, sin palabras, sin nada, simplemente dibujo. Y que en algún momento vamos a cerrar esta actividad intercambiando el dibujo o la figura que ustedes hicieron con los demás y otro la va a interpretar y vamos a cerrar con esa actividad, ¿no? Entonces, entregamos la hoja, pero para que ustedes vayan pensando de las cosas que vamos viendo, cómo podríamos cerrar. Empezamos, por favor. Ay, se me olvidó el… Perdón, ¿eh? Bueno, el objetivo de este taller tiene que ver con desarrollar estrategias que sean efectivas de literacidad. Ahorita vamos a ver qué es ese concepto, que es un concepto nuevo que recientemente está en boga, pero que además ya se agregó en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la literacidad, no? A través de su diversidad cultural, pero también de la diversidad lingüística, con el propósito de integrar, pero también fortalecer las lenguas indígenas en su práctica docente, contribuyendo así, en primer lugar, a la preservación, pero también a la promoción de esas lenguas originarias. Partiríamos de una inquietud en el decir, bueno, ¿por qué se le llama lenguas indígenas si todos somos indígenas? Entonces también el castellano que manejamos nosotros debería de ser también tipificado así, ¿no? Entonces, en primer lugar pensaríamos, a ver, me voy a regresar a esta para identificar algunas de las palabras claves que voy a trabajar o que voy a estar desarrollando en la presentación en este momento. Partiríamos del primer concepto, que es literacidad. ¿Cómo entendemos lo que es la literacidad? La palabra literacidad es definida desde la UNESCO, hay una mala introducción y sería literacy, y en ese sentido esa palabra es entendida como alfabetización. Nosotros estamos tratando de trabajar ese concepto que no se quede solamente en el alfabetizar, sino que se quede en el uso que se le da, en el sentido que tiene la lectura y la escritura. ¿Para qué necesitamos la lectura y la escritura? La lectura y la escritura no solamente es la que realizamos de los libros o de los textos impresos o electrónicos, sino también hacemos lectura del medio ambiente, hacemos lectura de murales, hacemos lectura de formas, de estructuras, de maneras de comportamiento, y eso sería englobar de manera ampliada el concepto de literacidad. En este sentido, entonces, la literacidad es entendida como el uso, el sentido y el uso que tiene la lectura y, por supuesto, la escritura. ¿Qué uso le damos? Para comunicarnos, para relacionarnos, para interaccionar con los otros. Entonces, quiere decir que no solamente es alfabetizar. Por eso podemos encontrar la literacidad de diferentes formas. Por ejemplo, ecoliteracidad, que significa la manera en cómo entiendo el medio ambiente y cómo actúo en respuesta para atender el medio ambiente. Y es una lectura que yo puedo hacer de cosas materiales, pero también de los espacios físicos. Pero puede ser urbaliteracidad, que tiene que ver con la manera en cómo entiendo la estructura y la organización de la parte urbana. Entonces, quiere decir entonces que no solamente, por eso decía que es una mala interpretación la que hacemos desde la definición que está establecida por la UNESCO, en el sentido de que solamente sea la alfabetización. La alfabetización se restringe a la lectura y posiblemente la escritura, ¿verdad? Del texto escrito. Otro concepto importante que hay que recuperar y que es la base de esto es la diversidad cultural. La diversidad cultural es un término que, en lugar de causar alegría, por decir somos distintos y vamos a aprender, somos distintos, todos somos diferentes, y no solamente la diferencia está en los que se consideran originarios o que vienen de pueblos originarios y los que no. La diferencia no está solamente ahí, la diferencia está en todos los seres humanos. Y creo que desde ahí empieza una situación conflictiva desde las políticas nacionales en nuestro país, porque en nuestro país se habla de educación intercultural y la interculturalidad se restringe o está dirigida solamente para los pueblos originarios, entre comillas pondría yo indígenas, y no para los demás.
la interculturalidad debería estar pensada como un elemento base de la diversidad cultural en el reconocimiento de que todos somos distintos. O sea, al interior de la familia, así seamos de la misma familia, somos diferentes, con diferentes maneras de pensar, con diferentes deseos, con diferentes metas, con diferentes habilidades, diferentes aptitudes. Entonces, quiero decir que lo común en el mundo es lo diverso y no es un problema, eso es lo común. Pero entonces, desde la parte normativa, esa parte no es muy clara para entenderlo y para definirlo, y entonces dicen que la diversidad solamente somos como dos grupos, ¿no? Unos por un lado y otros por otro lado, y que al interior no hay esa diversidad. Entonces, quiero hacer énfasis de que ese es uno de los grandes motivos por los cuales las lenguas, los idiomas, están en proceso de extinción, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con las lenguas indígenas. La verdad, y estoy consciente, y eso lo aprendí sobre todo en la zona birrárica y en la zona náhuatl, que he estado trabajando, bueno, con algunos encuentros con los maestros, con los maracames, he estado con algunas reuniones y lo he aprendido, o sea, lo he aprendido ahí. O sea, las lenguas indígenas no son lenguas indígenas, son lenguas de pueblos originarios, y todos somos originarios, o sea, todos tenemos un origen. Entonces, desde ahí está también otra confusión y otra mala interpretación y el uso que hacemos de los conceptos. Y finalmente, la práctica docente. ¿Qué es la práctica docente? O sea, hay varios conceptos que se pueden definir como la práctica educativa, la práctica docente, ¿no? La práctica educativa, pues la práctica es una serie de acciones o cosas que hacemos. Y si es educativa, es que tiene un fin determinado. Y el fin determinado, que es la educación, ¿cuál es? Pues formar. Entonces, es educativa. Pero hay una práctica docente. ¿Qué es la práctica docente? La que se circunscribe a la figura de acuerdo a la función, o sea, a los docentes. Entonces, fíjense cómo vamos acotando los términos, porque entonces de aquí en adelante lo que voy a decir yo tiene que ver, o lo que voy a compartir con ustedes, tiene que ver con esos 4 conceptos que estoy trabajando aquí, ¿no? O que estoy mencionando aquí. Bueno, entonces partiríamos. ¿Qué es lo que estamos nosotros observando? Y bueno, no solamente nosotros, sino también con las lecturas que he documentado. Le he dejado al maestro Manuel una carpeta, y en esa carpeta vienen una serie de lecturas que yo usé para la presentación de este material, que pueden ser de gran utilidad, pero también están los videos que vaya a presentar aquí, por si acaso no se ven aquí, y también está la presentación. Entonces, yo creo que desde la Dirección de Educación Indígena, maestro, me permití dejárselo a Manuel porque estaba aquí a la mano, Manuel, pero es para la dirección. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, pensar en la realidad desde una lengua indígena, pues podemos pensar que es un problema, pero también es un objeto de estudio. ¿Por qué es un problema? Y lo voy a plantear, y bueno, yo voy a plantear desde mi perspectiva y desde la parte académica y documental, pero ustedes pueden plantearlo desde su experiencia, que es lo más importante en este espacio, ¿no? Entonces, según la UNESCO, de las 7,000 lenguas que han sido utilizadas en el mundo, el 40% de ellas se encuentra en peligro de desaparecer, y lo subrayo con rojo. Estos son datos que ya están establecidos, y bueno, vuelvo a mencionar que las lecturas y documentos se encuentran ahí para que ustedes puedan consultarlos. Y estamos hablando del mundo, no estamos hablando específicamente de América Latina, que ahorita voy a plantear la situación de América Latina y los países y en qué situación estamos con México, como México, ¿no? Pensar, y acá atrás, ¿y por qué objeto de estudio? Porque entonces, cuando hablamos de un objeto de estudio, es pensar cómo y qué podemos hacer para, ya no se puede revertir este suceso, pero sí se puede en este momento apoyarlo, detener para que eso no siga. O sea, ya de lo que ya sucedió ya no se puede hacer, pero sí podríamos pensar que esto ya no siga. ¿Y cómo no va a seguir? Pues la clave está la práctica de los profesores. O sea, la clave está ahí. La clave está con nosotros los profesores en todos los espacios, ¿no? Yo de veras quedaría por aprender a hablar una lengua aparte de lengua birrárica, y he querido, y luego le digo a mi esposo, es que ya la mente no me da,
pero voy a algunas palabras sí. Bueno, ¿qué daría? Pero no solamente yo. ¿Qué daríamos en las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara? Porque también los estudiantes tuvieran esa experiencia. O sea, de allá para acá. Y no solamente de aquí para allá. En ese sentido, yo entiendo, también lo entiendo, porque en investigaciones que hemos realizado en el equipo de investigación, junto también con otras personas que han realizado investigación, por ejemplo, el doctor, que ahora es doctor Leonel Mayorga, que es nuestro secretario de la sección 16, él hizo una tesis de investigación que yo le dirigí en el doctorado sobre precisamente cómo podemos formar a los profesores y lo que sucedía en las prácticas en la educación intercultural. De igual manera, el profesor Aníbal, que fue director de la Normal, también trabajé con él la tesis doctoral en ese sentido. Entonces, en esas investigaciones nos dimos cuenta de que, por supuesto, los padres de familia, los profesores, estamos con ideas encontradas, porque por un lado, los padres y maestros, por supuesto que quisieran que se conservara la lengua y por supuesto las tradiciones, pero también quisieran que con esas habilidades que se tienen puedan incursar o puedan participar en otros espacios sin que haya discriminación. O sea, esa es la parte de que, por un lado, por supuesto que sí están conscientes que quisieran conservar eso, pero por otro lado, se vive en proceso de discriminación. Pero lo hablábamos hace un momento en pequeño comité con el maestro Manuel. En los espacios parecen espacios territoriales, ¿no? Parece que esto es exclusivamente de un lado y esto es del otro lado. Entonces, pues esa es la situación complicada. Entonces, en este sentido, entonces, pensar en la realidad, como lo mencionaba, por supuesto que es un problema, un objeto de investigación y es un problema, porque, como lo mencionaba, entre los países que más lenguas en peligro de extinción están, tenemos estos 5 países. Y entre estos 5 países está México. Y ustedes y yo somos parte de México. Entonces, el Brasil están en primer lugar, esto lo puse por lugares. Brasil es el país que tiene más lenguas originarias que nosotros solamente tenemos 98 en nuestro país, entonces ellos tienen todavía más, pues ellos ya tienen más lenguas que han perdido a través de los últimos años. Luego continúa México, también está Perú, que tiene menos lenguas que nosotros, tiene 61, nosotros tenemos 98, y Venezuela y Colombia. Entonces, en ese periodo estamos, sí, 68. 98, sí, claro, nosotros lo documentamos, tenemos 68 grupos y 98 idiomas, lenguas, entonces son 68, pero bueno, los datos, tú sabes que son datos políticos, ¿verdad? Entonces, vamos asumiendo que aquí tenemos 3 o más, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. En México, según el censo, en el censo de la población realizado por el INEGI en el año 2000, en 200 años, la población hablante de lenguas indígenas se ha reducido de un 65% a un 6.5%. Fíjense bien, en 200 años. ¿Cuánto equivale? Bueno, ¿a cuánto equivale la reducción de las lenguas que hemos perdido? En 200 años, de 65% a 6.5%. Entonces, de esta población, de 100 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, al menos 12 individuos no hablan ya español, 12 no hablan español, ¿no? Pero eso está bien, no es obligatorio tampoco. Lo interesante sería que hablaran las 2, pero lo más interesante sería que en la escuela se privilegie la lengua materna. Eso será lo más importante, pero entonces es una contradicción, porque también los materiales y las políticas de nuestra secretaría desde el gobierno federal, todo está en el castellano. O sea, esa es la pequeña contradicción, ¿no? Entonces, en esta población el idioma español es utilizado como lengua principal, sobre todo en las escuelas, ¿no? Mientras que las otras lenguas son relegadas y a lo que se reduce, por ejemplo, a la vida cotidiana. Bueno, en este sentido me gustaría que alguna persona
de hablante de la lengua birrárica y alguna persona de la lengua náhuatl nos comente cómo ve este dato o cómo ve esta información que tomamos desde la publicación que hace INEGI. ¿Cómo lo ven? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta situación? Y los escucho. ¿Cómo lo ven? Adelante. Bueno, mi nombre es María del Carmen Martínez Hernández, hablante de la lengua náhuatl como primera lengua y tercera lengua es el wixárika. Bien, en cuanto a esos datos, bueno, yo es lo que estoy ahorita analizando. Si es muy cierto, voy a poner un ejemplo en mi tierra natal, mi pueblo. Antes, hace como, bueno, cuando yo tenía unos 5 a 10 años, la mayoría de las personas lo hablaban, niños, jóvenes, adultos, y no se diga los abuelitos que pues 100% lo hablaban. Y hoy en día es lo que estamos notando de que nada más lo saben las personas adultas y lo que son los niños pues prácticamente ya desconocen esa parte de su lengua originaria. Ahorita se pretende rescatar, pero pues ya no es fácil porque la mayoría de las personas ya no son hablantes y aparte porque también ya nos mezclamos con gente de diferentes etnias. Haz de cuenta, ya es una fusión que se está haciendo, entonces prácticamente la lengua está desapareciendo y sí da muchísima tristeza de que pues como nosotros, yo en mi caso todavía lo hablo al 100%, digamos que todavía lo puedo traducir bien, aunque ese es un agua también de variante, un poco diferente el que hablan acá mis hermanos del sur de Jalisco. La que hablo yo es el sur de Veracruz, un poco diferente, pero pues igual, sí, de hecho todavía, ahora sí, me considero que todavía lo puedo escribir, puedo hablarlo, pero pues desafortunadamente nuestros hijos, ahora sí, niños pequeños ya no. Y son datos muy, muy ciertos lo que aparece ahí, porque yo pienso que de aquí a otros 100 años creo que ya no va a existir. Exactamente. Sí, es lo que puedo compartirle y pues aquí en este recinto pues es un momento para reflexionar esa parte. Ahorita donde estoy en la región wixárika me da mucho orgullo porque tenemos aún esa riqueza cultural y es lo que yo he estado fortaleciendo con los alumnos, entre maestros, de que la lengua siga viva, que no la perdamos, porque sí es una gran tristeza que nos provoca a nosotros de que pues nuestra lengua ya no lo hablen nuestros hijos, ¿sí? Es lo que puedo compartirles, pues muchas gracias. Si algún otro compañero nos quiera colaborar, adelante, claro que sí, van por el micrófono para allá. Bien, maestros, buenos días, compañeros. ¿Cómo te llamas? Me llamo Agustín Ortega Carrillo y Valentín. vengo de la zona 01, Tuxpan de Bolaño. Pues voy a comentar que estamos viendo allí el INEGI, lo que dice. Sí es cierto lo que se está hablando allí en ese tema. Se ha perdido mucho lo que es la escritura, la tradición y la lengua. Pues yo he notado varias cosas allí en la comunidad, la escuela, y algunos ya no hablan realmente tal como lo dice en wixárika. Desde niños algunos ya no hablan, y hay unos, los que vienen de localidades y lo hablan bien, y ya pues allí es la diferencia.
También ya no utilizan los trajes wixárika tal como debe de ser, pues, ¿verdad? Y ya utilizan vestido de teiwari. Entonces, todo se ha perdido, hasta los cantos, los saludos, los tíos, todo en wixárika ya no lo conocen. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, algunos nos gusta practicar con los niños y algunos ya no. Yo tengo unos por ahí en memoria, bien hecho, pero nomás me faltan unas cosas para acomodar, así como lo llevas la redacción, y me gusta a mí. Gracias, nada más eso. Muchas gracias, Valentín, ¿verdad? Agustín. Agustín. Muchas gracias, Agustín. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María del Carmen. Claro, estuvimos hasta en tu casa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues fíjense, simplemente es para iniciar o provocar, despertar la inquietud de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Fíjense que voy a platicar un caso. Hace un mes más o menos estuve en la Universidad de Boston. Por supuesto que no trabajando con grupos originarios, estaba trabajando con grupos migrantes. Y entonces me decía la directora del Instituto de Investigación, me decía que lo que está pasando es que si los niños que migran y que van a los Estados Unidos ya no hablan su lengua, entonces lo que pasa es que en la familia ya no hay que platicar. Que porque cuando los niños regresan a México, regresan a Dominicana o de donde van los niños, ya no pueden comunicarse con los primos, con los tíos, porque ya no hablan la misma lengua. Porque lo que pasa con estos niños que están en Estados Unidos como migrantes es que dejan el español y asumen el inglés. Entonces dejan el español, pero su familia son hablantes del español y no hablan el inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya esos niños, cuando vienen de visita a las comunidades o vienen de visita a la casa de la familia materna o paterna, ya no tienen que platicar ni hablan. Entonces, la relación y la comunicación se va perdiendo, tal como lo dijo Agustín y tal como lo dijo María del Carmen, ¿no? O sea, esta situación es para relacionarnos con los otros, es para revivir y recuperar lo que hemos vivido, ¿no? Proseguimos con esto. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos de los efectos y cuáles serían algunas de las causas por las cuales se está perdiendo el manejo de la lengua o el manejo de la lengua originaria? Ya muchas causas ya las mencionó Agustín, otras las mencionó María del Carmen, pero hay muchas más. Y yo las traigo sintéticas porque hice una revisión de varias investigaciones que se han realizado en este tema. ¿Por qué se están perdiendo las lenguas originarias y cuáles son las principales causas? Voy a mencionar algunas. Primero, algunos de los efectos y causas. Me voy a ir, yo creo que a las causas. Primero las causas, que son, acuérdense que como en un objeto de estudio, en un tema de investigación y cuando vamos a atender un problema, lo que tenemos que atender son las causas, no el dolor, no los efectos. Entonces, por eso me voy primeramente a las causas, porque el problema es que cuando vamos a una visita médica y nos duele terrible la cabeza, entonces el efecto es el dolor de cabeza, pero es producido por algo, ¿no? Y entonces si el médico no atiende la causa, pues el dolor de cabeza va a seguir y va a persistir. Entonces voy a mencionar las causas que identifiqué. Primero, hay una insistencia a nivel gubernamental, a nivel político, pero también a nivel cultural, de que seamos todos iguales. Entonces hay una insistencia por la homogeneidad de la cultura. Entonces, y lo vamos a ver desde la primera vez que se editaron los primeros libros de texto. Y lo tengo identificado desde la política de Justo Sierra, que decía, no podemos estar pensando en materiales educativos para todos, deben ser uno, entonces todos debemos de hablar igual y de ser iguales. Entonces, desde este sentido es la primera crítica. Segundo,
hay un reducido número de hablantes y entonces como hay menos gente que habla la lengua de los pueblos originarios, entonces pues ya no cuenta porque, pero así sea uno, también cuenta. O sea, esa es la parte que nos vamos siempre al número, a la masa, a la cantidad, ¿no? Otro elemento importante es que los planes y programas educativos son la mayoría de los programas, y los revisamos desde hace, tengo 20 años trabajando este tema y esta revisión, tenemos ya 20 años, y hemos revisado de manera constante los planes y programas de estudio y son homogéneos. Y han dejado a los profesores a que hagan su propio taller o su propia labor, ¿no? Y los dejamos solos. Entonces, eso se ha hecho por siempre. Todos los programas y los libros, los programas y materiales educativos no son apropiados. Ahora esta nueva propuesta de los materiales, creo que tenemos un poco más de libertad. Y creo, casi estoy segura, de que el modelo para elaborar los planes y programas de estudio para las escuelas fue retomado de la experiencia de los profesores de las escuelas interculturales bilingües. Han sido la base para la creación de este nuevo modelo educativo. Entonces, otro es que hay poca practicidad y el uso de la lengua. O sea, realmente, como se habla de la homogeneidad y se habla de que todos somos iguales, entonces se habla el español y ya, y no se fortalece la lengua. Pero otro elemento importante es el incremento de una lengua dominante. Ahora ya no solamente tenemos el español o el castellano, ahora tenemos el inglés. Entonces, el inglés está presente ya en muchas de las escuelas de la zona metropolitana, de nosotros, bueno, en la parte de las cabeceras municipales, y ahora es no solamente el castellano, sino también el inglés, y en algunas escuelas el chino mandarín. Entonces, las lenguas originarias están quedando todavía más atrás, porque ya hay otra competencia más, ¿no? Y miren, y lo hemos escuchado en algunas entrevistas de los padres de familia, cuando les decimos o les preguntamos, ¿qué escuela desearíamos para nuestros hijos? Y deseamos una escuela donde les enseñen inglés. O sea, eso es, no digo en la zona birrárica en Nahua, en otras escuelas hemos estado, pero ese es el deseo de los padres. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa imposición, dice un dicho, que estamos tan cerca de Dios, no tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Ese es el dicho. Entonces tenemos una gran influencia que ha sido en buena parte buena, pero también en buena parte con malas situaciones, ¿no? Otro elemento es que hay actitudes negativas hacia su propia lengua por parte de los hablantes. O sea, ¿qué quiero decir? Que ya no le encuentran sentido y significado a su lengua. Y la verdad es que es muy importante porque no solamente es la lengua, es la cultura, el marco, sus costumbres, sus tradiciones, la manera de interactuar, su manera de vivir. El año pasado estuvimos en la zona birrárica y entrevistamos al Maracame respecto a lo que piensan o lo que pensaban la zona birrárica sobre el COVID. ¿Y cuál era la respuesta que les había dado, por ejemplo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación ante esa situación? Y bueno, yo siempre que voy a todos los espacios nacionales e internacionales, saco a flote esta reflexión que me dejó el Maracame, muchas más, pero una reflexión importante, que las enfermedades que vienen del exterior son básicamente enfermedades que se dan en las personas que no tienen resuelto su vida interior, ni su vida con la familia, ni con el entorno. Y entonces eso para mí me ha significado en gran medida, y más porque todos mis compañeros, los investigadores que iban, sabían que a mí me acababa de dar COVID, y yo acababa de salir del COVID y se había suspendido el viaje porque yo estaba enferma, y luego se recuperó eso, ¿no? Y para mí fue me replicó esa reflexión del Maracame, porque si hacemos una reflexión de ese tipo, la verdad es que no tenemos resueltas muchas cosas como personas. Y no digo ustedes, lo digo por mí. O sea, esa reflexión a la que me llevó el Maracame de la zona birrárica en la cual estuvimos. Entonces, otro elemento importante, los programas y los planes no están contextualizados a su realidad, a la realidad de los pueblos originarios, no están. Miren, había hace muchos años, te digo que hace 20 años, que yo empecé a ir a las escuelas birráricas con el maestro Hilario, y nos íbamos caminando en muchas de las escuelas, caminando hasta Taimarita, tuve la oportunidad de conocer, y ustedes saben que es caminando. O sea, estoy hablando hace 20 años, cuando podía caminar bien, ¿eh? Y ahora pues ya no, ya la edad no deja mucho. Pero bueno, lo que les quiero decir
Es que yo veía algunos ejercicios que los maestros tomaban y los tomábamos tal cual como venía en el libro de texto. Y ni siquiera sabían los niños qué significa, pero tampoco el maestro. Pero el maestro tenía que cumplir porque había una exigencia y una evaluación nacional. Y me queda muy claro. En un ejemplo, si decían, si hay un incendio, había un ejercicio en segundo año de primaria, en los libros de antes, estoy hablando de antes de la reforma, de estas dos últimas reformas que se dio. Si hay un incendio hay que llamar a los bomberos, ¿no? A ver, en la zona birrárica, por ejemplo, en Tamarita o en San Sebastián, San Miguel, ¿cómo van a llamar a los bomberos? O sea, si las distancias, el medio de comunicación, el teléfono, no hay nada, pero eso decía el libro. O sea, eso decía el libro. Y entonces, ¿qué quiero decir? A esto me refiero, que los contenidos de los libros no están contextualizados, están pensados en otros contextos y no en los contextos en los cuales se desarrollan. Y ese es uno de los motivos motivos o causas, por los cuales la lengua se está perdiendo. Otro elemento importante es una falta de espacios públicos para el uso y la transmisión de la lengua. Porque ahora esos espacios son cada vez más reducidos. Se están llamando a agentes internacionales o a otros espacios, chino mandarín, alemán, inglés, o sea, otras lenguas, y están llevando a desarrollar esos espacios más favorecedores para ellos, ¿no? Otro elemento es la ausencia de medios de comunicación en su propia lengua. Ahora sería súper interesante, ahora que estemos en el CUNORTE, vamos a ir al CUNORTE el jueves, para ver si es posible que el programa de radio se empiecen a fortalecer actividades más en las comunidades para que se empiece a difundir, pero no para ustedes, sino para nosotros acá, ¿no? Esa es la parte para que se conozcan de este lado. En fin, estamos atendiendo por los centros universitarios, por la secretaría y a ver lo que logramos, ¿no? Bueno, cierro con esto. La falta de transmisión de la lengua a nuevas generaciones, y lo acaba de reafirmar el maestro Agustín y la maestra Mari Carmen. En las nuevas generaciones ya pocos niños hablan la lengua, y los que la hablan, no la hablan para la escuela o en la escuela o en la comunidad, sino la hablan porque muchas veces los papás les exigen, pero punto, hasta ahí. O sea, nada más ahí, pero no para comunicarse en otros espacios. Y lo hemos vivido también en comunidades en Guatemala, por ejemplo. Esta misma situación está pasando, ¿no? Y bueno, cierro. Hay pocas intervenciones y proyectos basados en la lengua porque casi todos están generalizados en el castellano. Entonces, esas son las causas. Pero ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, los efectos? Muchos de los efectos ya se mencionaron aquí. Voy a mencionar solamente algunos. Y me disculpo porque creo que no se ve bien, no elegí bien el color para que se alcanzara a ver, ¿no? Entonces, primero, si las lenguas maternas, las lenguas originarias se erradican, en primer lugar, va a haber una pérdida de cultura intercultural, o sea, intergeneracional e intercultural. O sea, la cultura se va a empezar a erradicar, se va a empezar a desterrar. Además, también va a haber una pérdida de la diversidad lingüística, porque está pensado más en la uniformidad, en la homogeneidad, que en el reconocimiento de la lengua. También va a haber una pérdida de la diversidad cultural, por supuesto. De igual manera, va a haber una pérdida de saberes y conocimientos sociales, culturales e históricos, porque los saberes y toda la tradición y todas las cosas que ustedes nos pueden compartir se hace a través de la lengua. Si eso ya no se maneja y si eso ya no se potencia, si no se desarrolla, pues también esto se va a perder. Todos los conocimientos ancestrales, todas las, por no decir, no iba a decir recetas, ¿verdad? Recetas de herbolarias y eso, ¿por qué no también? Pero todas las costumbres también se va a perder. Entonces, por eso quisiéramos trabajar la elaboración de los materiales educativos desde los niños y desde los profesores, para que la cultura y la cosmovisión de allá, de donde su espacio, la conozcamos también acá y se reconozca, porque el problema es que si nosotros los que estamos acá no reconocemos a los pueblos asentados, por ejemplo los birrárica, a los nahuas, etcétera, a otros grupos, sobre todo los migrantes que tenemos de todo el país aquí, por ejemplo en la zona metropolitana, entonces lo que va a pasar es que en lugar de vivir y aprender de los otros, vivimos un proceso de aculturación. O sea, queremos que todo mundo tenga nuestra cultura y no debe ser así, ¿no? Otro elemento importante otro efecto de los efectos importantes es que ya va a haber una dificultad en la comunicación,
porque entonces, ¿cómo se van a comunicar con los abuelos o con los viejos de la comunidad? Los niños, las nuevas generaciones, ¿cómo? Si no lo hablan. Además, va a haber un impacto académico en el ámbito, un impacto negativo en el ámbito académico, pero también va a haber una dificultad para adquirir la lengua materna. Si no la vivimos de manera cotidiana en la familia, difícilmente se puede aprender como extra. Porque además, ¿para qué van a decir los papás? ¿Para qué les enseñan esa lengua? Es lo que está pasando en la zona, en Tuxpan, por ejemplo. Lo que está pasando en Tuxpan es que es bien complicado que aprendan la lengua náhuatl porque no le encuentran sentido. Entonces, esa parte, si no la viven en la familia y no ven que eso es necesario, pues entonces como para qué la aprenden. Entonces, eso es lo complejo de esta situación, ¿no? Y bueno, pasamos a otra. Traje un video, ay Dios mío, perdone. Les traje un video pequeño que me voy a permitir proyectarlo, que es un video muy chiquito. Les pido de favor que lo escuchemos, duran 1 minuto, otros 2 minutos y otros 3 minutos. Tengo varios videos, tengo 4, y vamos a escucharlo y luego vamos a abrir un espacio de qué piensan ustedes al respecto, ¿no? Adelante, por favor, mijo. Los humanos usamos el lenguaje para describir nuestra existencia, para expresar nuestras esperanzas, nuestras luchas y nuestros sueños. Más de 7,000 idiomas son hablados alrededor de nuestro planeta y muchos de ellos son lenguas indígenas. Pero esta rica diversidad está cada vez más en peligro y muchas lenguas indígenas están cayendo en desuso. Por eso lanzamos el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. El decenio es un llamado mundial a la acción. Todo el mundo está invitado a actuar en favor de la protección de las lenguas. Juntos podemos hacer de este llamado una prioridad global, promover el reconocimiento legal de los idiomas indígenas y empoderar a los pueblos indígenas a usar sus lenguajes y transferirlos a las generaciones futuras. El Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas contribuirá a construir un mejor futuro, sostenible y multilingüe, sin dejar a nadie atrás ni afuera para el año 2032. Únase a nosotros. Hagamos que este decenio cuente. Bien, muchas gracias. Viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Sí, maestro, ¿me ibas a comentar algo? ¿Te llevo el micrófono? ¿O ya lo tienes? No, pero menos que no alcanzas a escuchar. Muchas gracias. Perdón, gracias. Sí, no, adelante. Quiero comentar con relación a lo de las causas y consecuencias que se mencionaban entre otras, principalmente 4, pero me llama la atención, por ejemplo, 2. En el caso de la pérdida de la cantidad de hablantes de las lenguas indígenas, y la última, la falta de la practicidad o de la práctica del uso de las lenguas indígenas. Que son muy importantes esos 2 que mencionas. Aquí se están planteando ¿Cuál es tu nombre? Armando Martínez. Armando, gracias Armando. Aquí se están planteando como causas, sin embargo, desde mi óptica también forman o pasan a ser parte de una consecuencia. Sí. ¿Y por qué lo digo? En cada uno de nosotros, bueno, con los datos que nos acaba de compartir, es una realidad que las lenguas indígenas en los últimos años se han estado perdiendo. Si anteriormente teníamos 90 lenguas indígenas, por ejemplo, en la actualidad se está reconociendo normativamente, se puede decir, 68 lenguas indígenas. Entonces, creo que es importante pensar quiénes somos los que, digo, y me incluyo aquí, estoy hablando ya desde este momento de plantearlo, quiénes somos los que estamos causando estas pérdidas, y somos nosotros, los que estamos sentados aquí, los hablantes de las lenguas indígenas todavía. ¿Por qué? Porque como ya comentamos o ya comentaron mis compañeros, no les enseñamos a nuestros hijos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en nuestras cabezas? ¿Qué pasa acá en nuestros corazones?
razón por la que está disminuyendo esta cantidad de hablantes, razón por la que no estamos usando nuestras lenguas indígenas. Entonces, desde esta óptica, les decía que esto que se está manejando aquí como causas, también habría que analizarlo, habría que estudiarlo como consecuencia, porque hay cosas detrás de ello. Platicando con los ancianitos de la región sur, concretamente de la Sierra de Manantlán, nos contaban hace algunos años que la razón por la que perdieron su vestimenta, decían ellos que en su momento, cuando se trasladaban a Manzanillo, a Colima, a Guadalajara o a Autlán, a las ciudades grandes, decían que ellos iban con su traje tradicional. Pero ¿qué pasaba ahí? Bueno, como parte de la política de homogeneización que existía en aquel entonces, el gobierno, dicen ellos, y cuando hablan del gobierno es la policía, los militares que hacían que se quitaran esa ropa. O en su caso también que dejaran de hablar las lenguas indígenas. Entonces, esta situación pareciera ser que no tiene efectos, pero está aquí, quedó grabado psicológicamente. Entonces, en ese sentido pasa a formar parte de la causa o de las causas múltiples que esto genera, que haya menos hablantes, que haya menos necesidad, digamos, de aprender o enseñar una lengua indígena. Entonces, y por el otro lado, yo siempre he pensado que las escuelas, y si revisamos los datos, las escuelas y los maestros somos parte de ese problema. Mientras no trabajemos el tema de la, no sé si sea la sensibilización, trabajarlo desde acá y desde acá, para tenerle amor a nuestra cultura y a nuestra lengua, a efecto de que podamos trabajarlo. Entonces creo que en ese sentido, sigo insistiendo, sigue siendo como efecto. No se escucha, ¿verdad? Sí, tienes razón, Armando, y voy a confirmar lo que acabas de decir, porque efectivamente lo que tú acabas de decir, compruebas o aplicas lo que mencionaba yo, que la pérdida de las lenguas puede ser un problema, pero también es un objeto de estudio. Y cuando tú haces esta vinculación y tú dices, es que es una causa, pero esa causa es una consecuencia de algo y lo produce algo, entonces puede ser una causa externa que produce esa causa y a la vez un problema, y a la vez esa causa se convierte en un problema. O sea, esa es la construcción del objeto a lo cual me refería en la parte inicial. En la investigación, lo que se investiga son los problemas, pero los problemas están interrelacionados y a veces un problema es un efecto de otra cosa, exactamente lo que tú dijiste. Bien, vamos a escuchar al profesor, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Francisco de Tuxpan, Jalisco, maestro de educación indígena. Efectivamente, lo que se está comentando, agregar solamente que la pérdida de la lengua o el poco uso que se le da a la lengua indígena, como ya bien se ha dicho, somos responsables todos, maestros, pueblo en general, gobierno, y al permitir esto, no nos damos cuenta o poco nos importa lo que está sucediendo. No le damos importancia a todas las consecuencias que nos trae esta pérdida. Tenemos que darle importancia, porque con esto se van los valores, se van nuestras tradiciones, se van nuestras costumbres, se van muchos conocimientos, conocimientos de medicina, conocimientos del cuidado del medio ambiente, cultivo, cultura y muchas más. Pero también cuando yo me refiero a nuestras culturas y a nuestras tradiciones, muchos de los que estamos aquí o como maestros, creemos que cuando hablamos de rescate
o de valorar nuestras tradiciones, pensamos que nada más es religión. Y yo creo que también ese es un problema. Como maestros, no promovemos la cultura, promovemos religión. Y yo creo que es otro de los problemas que como maestros a veces nos enfrentamos. Tenemos que promover la cultura, y cultura es todo. Sí. Cultura es toda la forma como somos, nuestra forma de ser, nuestra forma de comer, nuestra forma de trabajar, de estudiar. Antes tenían costumbres, tenían valores tan importantes nuestros antepasados. No tenían que firmar ningún documento para tomar algo. Hoy, por más que lo firmen y no lo cumplen. Antes, las puertas abiertas allá en nuestras comunidades, nadie se metía. Hoy, si no tienes la puerta abierta, si tienes la puerta abierta ya se te metió un ladrón. Y esto, lo que se vive hoy, es la consecuencia de lo que ha fallado. Uno de ellos, falló el modelo educativo. Pero ese modelo educativo no nada más es responsable el maestro. Somos responsables todos. Hoy tenemos un reto. Tenemos un reto como maestros. Tenemos un reto como padres de familia. Tenemos un reto como sociedad. Y ese reto es de rescatar nuestros valores. Esos valores que engrandecen a nuestros pueblos. Esos valores que engrandecen a nuestra cultura. Tenemos el reto de preservarlos. Pero ¿cómo los vamos a preservar si no los promovemos? ¿Cómo los vamos a preservar si no le damos uso? ¿Cómo lo vamos a preservar? ¿Cómo lo vamos a promover si como maestros nos da vergüenza hablar nuestra lengua? ¿Cómo lo vamos a promover y preservar si nos da vergüenza enseñarle a nuestros hijos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones? Compañeros maestros, tenemos un gran reto. Amemos México, amemos nuestras raíces. Si no tenemos y si no conocemos nuestras raíces, no sabemos ni a dónde vamos. Yo recuerdo hace poco en el 2019, cuando se dio el problema de la pandemia, muchos murieron, pero también nuestras culturas supieron defenderse. Allá por Veracruz, muchos murieron igual que en otras zonas, pero también lo cierto es que muchos dijeron, el té o tómate esto, era una medicina tradicional y con eso controlaron muchas muertes. Por eso les digo, hoy tenemos un reto, hay que rescatar nuestra cultura. Nuestra cultura no es nada más religión. Nuestra cultura no es nada más la vestimenta, porque muchos piensan, ponte un traje tradicional y ya rescataste. No es nada más eso. La cultura es todo. Compañeros y compañeras, rescatemos, preservemos y promovamos nuestra cultura. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco y maestro Armando. La verdad, creo que nos respondieron a la pregunta que yo le lanzaba hace un momento. ¿Qué podemos hacer para atender esto que mencionábamos, no? Pues ahora, no sé si alguien más quiera comentar, muy breve, porque para continuemos, porque todavía apenas estamos en la introducción. Entonces, ustedes me dicen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Adelante. bueno. Tu nombre, por favor, porque estoy llevando registro. Joaquín de la Cruz Carrillo, zona 05, Es hijo de región Hilario, Huirrárica, ¿sí, verdad? Sí, San Miguel Guaistita. sí. Para comparar las dos realidades nada más, Sí. cultura náhuatl, cultura huirrárica, desde la perspectiva propia de nuestra comunidad es San Andrés Cuamiata, Economiata. la otra comunidad apegada pues es San Miguel Guaistita. Sí. Pero bueno, hablando de los datos, son datos nacionales, pero los huirrárica son parte. Pero aquí la situación se turna en cuanto a las metas, los objetivos que tengan cada comunidad. Exacto. Ahí También está la la guerra. vitalidad que tenga la cultura. Nosotros mantenemos la vitalidad, nosotros mantenemos nuestros usos y costumbres al 100%,
podemos hablar de datos, por ejemplo, por qué se están perdiendo los usos, las costumbres. Analizamos, tenemos un dato de zona que es a nivel ya cuando se inicia la media superior, por decir así, después de la preparatoria. Sí. Allá estamos, estamos dentro de un diálogo coparticipativo entre maestros, alumnos, padres de familia, autoridades tradicionales, y que entre ellos existe un respeto mutuo para poder seguir manteniendo nuestra visión, nuestra cosmovisión. Pero también como algunos maestros se identifican con esa temática de rescatar y todo eso, no, nosotros es revitalizar, es culturizar. Culturizar. No acultural, que es No, acultural, que es definitivamente imponer, no, es claro. culturizar en nuestra misma lengua, en nuestra misma cultura. Entonces, aquí nuestra comunidad depende de las metas, los propósitos que se tengan en cada comunidad, el entendimiento entre las partes. Quiero hacer un énfasis muy especial en que todos los maestros, dentro de los maestros, son participantes directos de la cultura. Hacemos muchos rituales, hacemos muchas espiritualidades, y yo creo que eso nos está todavía aportando a seguir adelante con todo esto, ¿no? Y la práctica, si no hay práctica, se pierde todo. Sí, Entonces yo creo que son realidades diferentes, hemos tomado estrategias diferentes, cada comunidad, cada pueblo, en estos temas, no descuidando todo lo que se vivió claro. ancestralmente, no más eso. Muchas gracias, Joaquín. Ahora lo interesante sería hacer llegar compartir con otros lo que se está haciendo. Eso es muy importante porque si solamente lo hacen ustedes y se queda ahí, también podría servir de ejemplo para otras comunidades, ¿no? Entonces hay que pensar a lo mejor desde la Dirección de Educación Indígena en alguna actividad que podríamos trabajar para recuperar esas experiencias y como se dice vulgarmente, ¿no? Cacaraquearlas, o sea, presentarla a otros espacios para que otros espacios aprendan de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Miren, me acaban de informar que sí tengo que dejar el salón a las 12:50. Entonces, si me permiten los colegas que levantaron la mano, las dos manos, los vamos a dejar para la siguiente participación, ¿sí? Me da mucha pena, pero para poder continuar. Entonces, vamos a ver, ya muchas de estas cosas que yo voy a presentar ya las dijeron, ya las dijeron, haz de cuenta que los escuché y las documentamos ahí por ósmosis, ¿no? Pero ya están aquí. Entonces, ¿cuáles serían las principales amenazas? Amenazas que puede pasar si la lengua se pierde, si la lengua no se recrea, si la lengua no se vive, no se resignifica en las comunidades. Las lenguas existen en tanto haya personas que las hablen, porque si no hay personas que las hablen, y como nos dijo el profesor Francisco, que las hablen y que recuperen las tradiciones, las costumbres, su forma de vida, tal como lo planteó el maestro Francisco, pues entonces la lengua muere porque las personas también mueren, morimos las personas. Entonces, las lenguas desaparecen cuando toda su comunidad o bien muere o bien cambia la lengua. Entonces se acabó. Ya no hay antepasados, ya no hay eso. Entonces, simplemente hay que pensar un poco en esa situación. Otro elemento es, una amenaza importante, si la lengua desaparece o la lengua ya no está presente, entonces no se cuentan con modelos pedagógicos, modelos de enseñanza y aprendizaje para una adquisición de una lengua, que no sea el inglés. O sea, acuérdense que las lenguas, estas lenguas de los pueblos originarios son lenguas orales.
La gran mayoría son orales y no están escritas, no sabemos cómo enseñar la lengua. Entonces, no tenemos documentado eso, se acaba. Las lenguas viven cuando tienen una función. Una función, la función sería el sentido, el por qué y para qué es la lengua. Para comunicarnos, para interaccionar, para conocer cómo vivieron mis antepasados, para saber qué comían, cómo vestían, qué sentían, o sea, qué pensaban nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, esas cosas no están ya presentes. Otro, no se puede hablar de un modelo rígido, pero tampoco estático, porque ya no puede existir ya nada de eso, ya no estará, simplemente ya no estará. Otro, las actitudes negativas, los estereotipos, las cosas que ya están predeterminadas o las figuras que se replican y los prejuicios siempre pueden causar una crisis de identidad. Pero esta crisis es una crisis de identidad que se da entre los mismos hablantes de una lengua desprestigiada cuando las presiones sociales favorecen una lengua dominante, que es lo que nos decía el compañero Agustín, creo, ¿verdad? Agustín, no me acuerdo que el compañero de aquí, porque nos decía, es que hay muchos factores, muchas causas que propician esas otras causas que ya son consecuencia. O sea, que ya no permiten en otros espacios que hablemos, por ejemplo, el náhuatl o que hablemos birrari, que ya no habla español, en castellano, escribe en castellano, porque el otro no tiene valor. Ese es el problema. O sea, los problemas vienen desde afuera hacia la comunidad. No hay un reconocimiento. Pero entonces lo que nos toca está lo que nos decía Francisco. Lo que nos toca es empoderarnos y posicionarnos y recuperar ese valor que si de afuera nos lo están quitando, pues nosotros hay que regresar y volverlo a imponer. Y no dejarnos sumir o dejarnos manejar en ese sentido, ¿no? Otro elemento importante es, voy a poner un video chiquito, nada más para que fortalece esta parte, que es el video 2, ¿no? Muy breve. Son videos muy chiquititos que puse. Kema poliwise tlatolkamanali, nochi tlamanti tlen yehyektitzi, keja sitlalime tona tehuametzli, tlen tichiwa temasewalme, keja kema titekiuia totlalnamikilis, o tlen timachilia pantotlakayo o pantoyolo, ayuweli tikita. Kema se tlatolkamanali poliwi, nochi tlen onka ipanitlaltepaktli, keja nopawei atl uan nopa atentini, nochi tlamantli tekuanime, puan nochi tlamantli xiuitini. Nion axtimoilhuis, nion axueli tikihtos, nion axueli titlachilis o tikakis, pampa politok nopa tlahtoli. Huajka motzakua ipan kampa ueli chinankotini, ipan kampa ueli tlaltepaktli keja kema motzakua sekua puerta o se ventana, kema onka sekina tlahtolkamanali, mislachialtis, pampa timachilis tlamantli ten santoteco ueli kichiua, uan tlen kichiua masewaltlagame. Yani katlen kipia yolistli ipan itlaltepaktli. Kema poliwi se tlahtolkamanali, nochi poliwi, hasta nopa kamanali tlen titekuia para titeilhuise titeiknelia. O kema titepouilia para tlachke techkokoa o techkuesua. Poliwi nopa antihuatl tlen wikayaya tuwehkapan tatawa, nochi tlamanti tlen kipouayaya, kehatza momahtoya, kema motiochiuayaya. Keja moskaltihke, ayokaka hueli sampa kipouas. Kema poliwi se tlahtolkamanali, eli keja miki. Uan miak mikehya, uan miak mikise, eli keja kema tlapani se teskatl, inintos, eli keja akawilotl, tlen sampa notehki, pampa ayokaka molinia. Uan kema panoyani, mas sewalme mokawa, mas teikneltihke. Cuando muere la lengua náhuatl, el mundo se empobrece. O sea, nos empobrecemos. Estoy hablando de una lengua, porque fíjense cómo estuve combinando esta parte, pero estoy hablando, esta es una reflexión que nos lleva para allá. Entonces, pido, ¿qué les parece? A ver, los profesores que quedaron pendientes, los que estaban pendientes por allá que querían participar, nomás muy breve, por favor, maestros, no nos van a sacar y todavía nos falta mucho. Adelante, por favor. Sí, te van a llevar el micrófono. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Kiaku, Vamalir, maestros, buenos días, mi nombre es Roberto Bonilla. Roberto. Pues igual, reconocer y agradecer todo lo planeado para este segundo Congreso de Educación Indígena por la Secretaría de Educación y la Dirección de Educación Indígena. Gracias, David, profe David, aquí estamos
los maestros de educación indígena y pues supervisor de la zona escolar 002. Muchas gracias. Y sí, interesante todo lo que se proyecta. Quiero un poco mencionar de que sí es interesante de este tema de lo que es el tema de cómo se está perdiendo y cómo hay que buscar forma de consolidar nuestra lengua materna. Pero creo que desde este congreso, primer congreso de educación indígena que tuvimos el ciclo escolar pasado o en el año pasado, sí también se tocó temas de eso, ¿no? Lo que siempre se ha comentado es de que si busquemos cómo fortalecer, y eso es lo que se tiene hasta ahorita todo pendiente, ¿no? Claro. ¿Qué es eso, no? De que cómo tenemos que tener como maestros para consolidar y fortalecer nuestra lengua materna. Creo que ya lo comentó aquí el profe Joaquín, venimos de la misma comunidad y gracias a nuestra comunidad tiene mucho fortaleza con la consolidación de la lengua materna. También tiene su proyecto comunal de cómo se busca este fortalecimiento, ¿no? En todas las asambleas comunales se trata primero la cultura y educación, tema central. Sigue territorio y así. Sí. Eso es lo importante, que cada comunidad tengamos de esta forma nuestra organización, nuestros proyectos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir de que también nuestras autoridades educativas y como nosotros, autoridades educativas también, y todo el equipo de maestros de educación indígena, hemos planteado la elaboración de materiales didácticos escrito en lengua materna, ¿no? También la normalización de la lengua materna, de todos los, bueno, aquí digamos de la lengua materna birrárica, pero también planes y programas de estudio, donde es la herramienta que el docente tiene que llevar a cabo dentro del salón de las clases, ¿no? Ese es los elementos que debemos de buscar, la elaboración de plan y programa de estudio, la elaboración de materiales didácticos escritos en lengua materna, y de esa forma estamos consolidando, fortaleciendo nuestras lenguas maternas. Creo que todo ya tenemos ese conocimiento de qué está sucediendo, ¿no? Claro. Y gracias a mi contexto no está sucediendo lo que estaba comentando el profe. Con los nahuas, ¿verdad? En la Sí, parte del Tuxpan. y aquí se vive, se practica la cultura, la lengua materna a 100% y todavía no tenemos tanto amenaza, tanto pérdidas y estamos consolidados con nuestra lengua materna. Gracias. Gracias, muchas gracias, Roberto. Pero ¿sabes qué, Roberto? Si no se trabaja así como están haciéndolo ustedes, el futuro es lo que está pasando en Tuxpan. Ese es el futuro de nuestras comunidades en la zona norte. Va a ser nuestro futuro. O sea, por eso hay que como revivirlo. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Había una participación de un profesor y cerramos para continuar. Miren, lo que acaba de mencionar el doctor Roberto, también lo que nos comentó el maestro Joaquín y Roberto, es lo que sigue, porque a quién le toca hacer qué cosas. Entonces ya se adelantaron en algunas cosas, haz de cuenta como los alumnos aventajados, ¿no? Los más inteligentes, los más aventajados. El último profesor y para poder continuar, por favor. Bueno, las camatilia anunchi ni tugniwa ni viraricas, huatlen naguas, lentiwalawi, no toca Eusebio Ramírez, ni igual la Cuautitlán, ni estado de Jalisco, ni Tequiteca, Neca itoca se Chinango itoca Mojoneras. Las camatilias no chilen, nos toca no chinica como camuise ni segundo Congreso de Educación Indígena. Bueno, muchas gracias por este espacio para todos, a los hermanos huiráricas y los compañeros de Nahuas del sur de Jalisco.
hoy estamos en este congreso, creo que este es un espacio donde nosotros debemos de proponer y que ojalá que se escuche nuestras propuestas para que se lleven a cabo y que se promuevan nuestras lenguas indígenas. Yo soy nahua, hablante de lengua náhuatl, trabajo en la comunidad del municipio de Cuautitlán. Ahí lo que hacemos son pequeñas comunidades para que los alumnos traten de aprender algunas palabras debido a que nuestras comunidades ya han desaparecido todas las lenguas indígenas y para mí, mi propuesta es que ojalá que en Recrea Academy lo pusiéramos otro espacio que sería Recrea Náhuatl o Wixárika. Yo creo que ahí donde nos podían dar espacios para promover nuestras lenguas, ya sean narraciones, Exacto. cuentos, algunas tradiciones que en nuestro municipio todavía prevalece, si es que queremos que nuestra lengua y nuestras culturas se fortalezcan. También a los compañeros, los wixárikas, que ellos sí lo practican, subir en la plataforma principalmente porque aparentemente ahorita estamos participando en este congreso, pero nos ha rebasado principalmente lo que es la digitalización. Entonces, creo que tenemos que también subirnos en ese nivel para poder nosotros también seguir practicándolo y dialogando. Muchas gracias a todos. Muchas por gracias. escucharnos. Muchas gracias. Vamos a continuar efectivamente porque lo que acabas de mencionar, maestro Rodríguez, ¿verdad? Profesor Rodríguez. No escuché tu nombre. Eusebio Ramírez. Bueno, efectivamente es lo que sigue. O sea, ¿qué actividades tenemos que hacer o acciones tendremos que realizar y a quién le tocarían hacerlas? Porque no solamente es a los profesores y a los directivos, ¿no? Ni a la estructura de la secretaría, también hay otros espacios en los cuales tenemos que promover. Ahorita te doy la participación, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos vitalizar que la lengua tenga vida? Bueno, y esto ya está documentado, como ustedes lo dijeron, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ya está dicho. Simplemente lo estoy trayendo para que propiciar un espacio de reflexión entre nosotros. Entonces, primero voy a subrayar y lo puse con negrito, que es importante darse que se viva una colaboración. Yo resalté desde una colaboración que está impulsando la UNESCO, pero por supuesto esto recupera lo que todos los profesores que han participado lo han dicho. Es importante colaborar entre nosotros, es importante resignificar nuestra lengua para que esto también tenga un impacto hacia afuera. Entonces, es urgente una transmisión, pero una transmisión intergeneracional de la lengua, porque debemos de pensar en este número absoluto de hablantes, que cada vez este número es menor, ¿no? Como lo mencionábamos. Hay una proporción de hablantes en conjunto de la población que en la comunidad de Tuxpan, Jalisco, es cada vez menos, que en la comunidad de la parte norte, en la zona birrárica, también es cada vez menos. O sea, a lo mejor no se alcanza a ver de manera representativa porque son 1 o 2 niños, pero esos 1 o 2 niños, acuérdense que es generacional. Entonces se van a ir perdiendo con 1, 2, 3, 4, con niños que se vayan sumando a que no hablan la lengua, en muy pocos años, en muy poco tiempo, eso se va a perder. Y va a suceder lo mismo, es el futuro. Puede suceder el futuro de lo que pasó en la zona de Tuxpan, Jalisco, ¿no? Entonces, y no son los culpables los profesores, la culpabilidad o la situación es desde la sociedad y es una parte completa, global. Entonces, hay cambios en los hábitos de la utilización de la lengua desde el establecimiento de la UNESCO. También hay respuesta hacia nuevos dominios y medios de comunicación que regularmente no son comúnmente de las lenguas o que recuperan de las lenguas de los pueblos originarios. Y hay una disponibilidad de materiales educativos para la alfabetización desde la UNESCO. O sea, la propuesta ya está. Pero esa propuesta desde la UNESCO ya está, pero les toca al Estado
o sea, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación Jalisco, a los supervisores, a los jefes de sector, a los profesores, a toda la estructura nos tocaría, a las universidades nos tocaría sumarnos para que eso que acaba de mencionar el maestro, el profesor Último, y bueno, todo lo que dijeron, se logre, ¿no? Voy a continuar con esto porque quiero irme a la parte práctica, a la práctica docente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que voy a cerrar, ¿no? Entonces esto ya voy a pasarlo, voy a pasar esta parte muy rápido y bueno, ¿cuáles serán como los principales principios que son necesarios considerar? Por ejemplo, que hay una centralidad de los pueblos indígenas, de que la lengua la manejan ellos y se queda ahí, que en este caso con ustedes, ¿no? Pero es importante que su lengua también salga a otras comunidades y se distribuya y se conozcan en otros espacios. Hay una transversalidad de la acción en la diversidad lingüística, porque no solamente es hablar, no solamente es dirigir la lengua o que se me escuche la lengua, sino que esa transversalidad tiene que ver con los valores, con la forma de vida, en general, con la manera de vestir, con la manera de vivir, ¿no? También hay una corresponsabilidad entre las 3 órdenes de gobierno, pero también entre los pueblos originarios. O sea, los 3 órdenes de gobierno, que es federal, que es nacional, regional, local, pero también con ustedes. O sea, todos tenemos una gran injerencia aquí. Y aquí nos toca hacer, a cada quien nos toca algo. Lo importante es tener un plan, como lo mencionaba el profesor, un plan holístico donde cada quien sepamos qué nos toca a cada uno, ¿no? ¿Qué estrategias podemos implementar? Pues en primer lugar la planificación lingüística comunitaria, que es lo que ya se está haciendo en la zona birrárica, pero también hay una acción, una serie de actividades que se están haciendo en la comunidad náhuatl. O sea, en el Tuxpan, Jalisco, yo estuve hace 2 semanas en las 2 escuelas interculturales bilingües y también hay una serie de acciones muy interesantes que se pueden compartir. Yo le decía a los directores, pues hay que compartirlo, hay que rescatarlo para compartirlo en otros espacios, ¿no? En general, lo dejo aquí, de todas maneras este material ustedes ya lo tienen, ya lo dejé a la Dirección de Educación Indígena y ustedes lo pueden tener en su momento, ¿no? Lo voy a dejar aquí, me voy a ir más a la práctica, me voy a ir. Bueno, esto sintetiza lo que ustedes dijeron, debe haber un plan de acción mundial que se está dando y que ya está establecido desde la Asamblea de las Naciones Unidas, pero debe haber planes de acción nacionales que se deben de dar desde las organizaciones gubernamentales, que es uno de los poderes que nos tocaría trabajar, ¿no? De manera articulada. Y por supuesto regionales a través de las instituciones y otras instituciones diversas. Bueno, me voy a pasarme también el video que ya tenía aquí, que es el video 3, que luego ya ustedes podrán tener acceso, y me voy a ir, ¿cómo se puede implementar la lengua, fortalecer la lengua desde la literacidad en la práctica docente? Me voy a ir hacia la práctica de los profesores. ¿Cómo? Bueno, primero mencionaba yo al inicio que tenemos la literacidad que se puede estar presente en el ámbito educativo, pero también está como una práctica social y también puede verse como desde un enfoque de estudio. Desde el ámbito educativo, la literacidad está presente desde las acciones que están relacionadas con la lectura y con la escritura. O sea, primero tendríamos que saber leer, pero no deletrear ni leer lo que está escrito. La lectura tiene un concepto más amplio. Es decir, si yo les pregunto a algunos, por eso vamos a hacer una lectura desde el dibujo. El dibujo que todos ustedes están haciendo un dibujo de lo que le está dejando este espacio, entonces vamos a hacer una lectura del dibujo. Esa es la lectura. O sea, y no hay letras. Entonces a eso me refiero. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo veo yo? Porque la literacidad favorece la expresión oral, favorece el ordenar las ideas, favorece tener la seguridad para expresar al otro y a los otros. En este sentido, entonces, también se puede ver como una práctica social. Y si se ve como una práctica social, tiene que ver con que lo que se hace con la lectura y la escritura, o sea, con lo que sabemos de lo que leemos y con lo que escribimos, entonces se puede tener un uso en un espacio determinado. Pero otro punto también importante de la literacidad es que puede tener un enfoque de estudio. Y este enfoque de estudio desde la literacidad está pensado con lo que se hace con las habilidades del lenguaje, pero desde un contexto determinado, porque la literacidad, acuérdense ustedes que no solamente es leer y escribir,
sino expresarnos, que nuestros sentimientos, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de ver al otro, o sea, hasta nuestra expresión. El otro, fíjense cómo los niños son desde muy pequeños son tan inteligentes, saben cuando los papás estamos enojados. O sea, ni siquiera les decimos nada, pero de acuerdo a la cara, al aspecto, a los gestos que utilizamos, que hacemos, se dan cuenta el otro cuando está molesto. Ah, bueno, pues esa es una lectura. Esa es una lectura. Entonces, fíjense cómo la literacidad no se circunscribe solamente a eso de la alfabetización, ¿no? Voy a continuar. En este sentido, entonces, la literacidad está dirigida en un primer lugar a producir el lenguaje, a la producción del lenguaje, que el lenguaje puede ser escrito, pero el lenguaje también puede ser oral, y el lenguaje también puede ser a partir de la expresión no verbal, por ejemplo, en este caso, de manipular del gesto, del cuerpo, etcétera. En este sentido, entonces, esta producción del lenguaje nos va a llevar, por supuesto, a eventos letrados. ¿Qué son eventos letrados? Los eventos letrados es donde el sujeto pone en práctica, efectivamente, hace la lectura del otro espacio, de la parte urbana, de la parte de los murales, de las pinturas, de cualquier situación, inclusive de la propia expresión del otro. Y entonces, a partir de ahí, partimos de que con preguntas generalizadoras que podemos hacer en la práctica, el otro pueda hablar de lo que vio, de lo que lee. Por ejemplo, si ustedes se vieran aquí, yo lo estoy viendo a todos, o sea, de manera muy, muy general así, pero ustedes se vieran, pueden ustedes analizar si hay interés, si están pensando o están pensando en un plato de pozole que van a desayunar o que van a comer, o están pensando en lo que está pasando en la práctica, o están pensando en lo que estamos haciendo aquí, pero no importa en lo que estén pensando, la situación importante es que se está pensando, que esto está provocando algo, ¿no? A eso me refiero en este punto. El evento letrado significa que hay aspectos que te generen del exterior, que te generen para que tú, como de manera interna, puedas realizar trabajo mental y que empieza a vincularse el cerebro, el corazón, la vista, el oído, o sea, los sentidos. Fíjense, hay un autor, un antropólogo muy interesante que se llama Peter Woods, y Peter Woods dice que un profesor, que un buen antropólogo o que cualquier persona que le gusta hacer investigación en la práctica, en su aula, en la comunidad, en la política, donde sea, solamente tenemos que tener desarrolladas 3 habilidades. Una habilidad que tiene que tener con buena memoria, un buen oído y un ojo avisor. ¿Qué significa eso? El buen oído y la buena memoria sintetizan todos los sentidos, porque la buena memoria es que cada vez que escuchamos cuando el otro habla u otro habla, vamos relacionando lo que el otro habla con otros eventos que ya vivimos, que ya leímos, que ya sentimos, que ya se dieron. Y la memoria está vinculada a esas cosas exteriores que nos van dando, ¿no? Luego, buen oído, que entonces es buen oído escuchar, saber escuchar al otro. Y al saber escuchar, también nos estamos educando nosotros al escuchar al otro, porque no arrebatamos la palabra. Mientras que el otro está hablando, nosotros sabemos escuchar no solamente lo que dice, sino en el tono que lo dice. La manera en que se expresa, nuestra mente empieza ya a saber lo que va a responderle al otro. O sea, no respondemos desde el estómago, respondemos desde el cerebro. Luego, además, dice el ojo avisor. El ojo avisor, que es la tercera habilidad, tiene que ver con esas cosas que suceden en el espacio donde estamos. Estamos atentos a que si vemos un alumno que está bostezando, o que si vemos a un alumno que está pegándole al otro sin hacer ruido, nosotros estamos observando y tendríamos que actuar desde nuestro cerebro, desde nuestro buen oído y desde la acción que estamos realizando para enmendar ese asunto. Entonces, fíjense, con esas 3 habilidades que dice Peter Woods para ser un buen investigador, yo también sintetizo lo de un buen profesor. Porque un buen profesor estamos al pendiente del otro, ¿no? En ese sentido, yo trabajé muchos años en primaria. Yo fui profesora de primaria, de una comunidad rural. Y luego en secundaria, porque yo soy licenciada en matemáticas, pero también soy profesora de primaria. Entonces, todavía me acuerdo, esos ejercicios que yo hacía en la primaria los aplico ahora en la universidad. Y es muy curioso, son otros niveles, pero sí se puede. Otro elemento importante
aquí me voy a ir hacia el punto de abajo, que es el contexto social. Fíjense, primero desarrollamos la producción del lenguaje. El lenguaje tiene que ver con el qué decir, qué hablar, cómo decirlo, cómo expresarlo. Y luego, el segundo nivel, eventos letrados. ¿En qué momento aplicar eso que el otro está aprendiendo? Y luego viene el contexto social, que tiene que ver con que lo que hablamos, que es la producción del lenguaje, y que donde lo aplicamos, en este caso, o la manera en cómo lo relacionamos, tenga un espacio de aplicación, pero para interactuar con los otros. Y la cosa está, o la situación actual que estamos viviendo, es que estos eventos letrados y la producción del lenguaje no lo estamos usando para el contexto social. Y esta propuesta, nuevo modelo de escuela mexicana, está dirigido ahora a fortalecer esta parte de la parte del contexto social y la parte comunitaria, porque esa parte la habíamos olvidado, nos habíamos dejado, no ustedes, no estoy hablando de los profesores de las escuelas interculturales bilingües, porque lo conozco y el programa está adecuado pensado así, pero estoy hablando en la generalidad. Estaba pensado más para interactuar en el contenido y en el libro, pero no hacia afuera. Entonces, esa es una deficiencia que teníamos y bueno, se trata de enmendar, ¿no? Otro elemento importante es que entonces de aquí aparece otro elemento importante que es las prácticas letradas. ¿Qué serán entonces las prácticas letradas? Entonces, a partir de aquí, de que los alumnos se expresen, sientan, sepan cómo interactuar y cómo hablar, entonces podamos pasar al otro nivel que tiene que ver con la escritura, pero hasta después, no viceversa. O sea, no primero la escritura y luego el desarrollo del lenguaje, sino primero, por eso es tan fuerte o tan importante el desarrollo del preescolar. Porque en el desarrollo del preescolar, el principal centro tiene que ver con el lenguaje. Y en los primeros grados, ahora en primero y segundo, que es el primer bloque que tenemos en la nueva escuela mexicana, también es esta parte importante. Las prácticas letradas, pensando en las comunidades de pueblos originarios, deben de quedar marcadas para rescatar el contexto cultural. O sea, no realizar lo que dicen los libros y ahora sobre todo que nos están pidiendo que hagamos una buena planeación de acuerdo a las necesidades del contexto. Entonces, la parte del contexto cultural es para rescatar la cosmovisión y la cultura de los espacios de las comunidades en las cuales trabajamos. Ese sería el énfasis. Entonces, con esto nos vamos a que, por supuesto, en las comunidades de los pueblos originarios hay una exigencia importante que tiene que ver con el lingüismo, con el bilingüismo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que tengan contacto con el castellano, con el español, sino también con otra de las lenguas, ¿no? Me voy a ir al cierre, porque a mí me dijeron que nomás tengo 5 minutos, y bueno. ¿Qué tenemos que hacer o qué sugerencias podríamos dar nosotros? Que ya las dijeron ustedes, ya realmente no son novedosas porque ya ustedes las dijeron. Entonces, primero, es muy importante crear propuestas educativas, pero que estas propuestas educativas, por supuesto, contemplen la actividad y la participación de los pueblos originarios mediante los diferentes actores y se elaboren estas propuestas a partir de sus hijos o hijas, donde se reciban, por ejemplo, que los hijos e hijas participen con los profesores, que en este caso son los estudiantes, y haya un apoyo profesional, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros con las comunidades, ¿no? O sea, a través de la Dirección de Educación Indígena y a través del equipo de investigadores que estamos en la universidad, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos literatos, tenemos escritores, pero los libros que yo he llevado a las escuelas, que muchas escuelas ya los tienen, que son libros de cuentos que hemos editado en la Universidad de Guadalajara, son libros que han elaborado los escritores y cuentos que han hecho los escritores, pero no recuperan la cosmovisión y la cultura. Entonces, eso es la preocupación, ¿no? Es importante revalorar las lenguas originarias, es importante la formación de profesores, no solamente decirles lo que deben de hacer, al contrario, compartir las experiencias que ustedes ya tienen para que sean los insumos para la formación de los profesores. Y cerrar con la formación comunal de ciudadanos. Ahora, ¿qué tocaría en una práctica pedagógica? ¿Qué es lo que nos toca como profesores? Lo que nos tocaría es tomar decisiones en colectivo, por eso mismo se llevan a cabo las sesiones mensuales que tienen que ver con, ¿cómo se llaman las sesiones?
Los consejos técnicos, exacto. Por eso son tan importantes estas decisiones colegiadas, colectivas, el respeto a la libertad y la autonomía, así como generar la reflexión, y ahora van a tener una libertad muy amplia, porque ahora tampoco ya tenemos una evaluación nacional, y eso es muy importante, porque ya no va a haber la aplicación de la prueba de afuera como se daba antes, ¿no? Sino ahora ya tenemos otro tipo de problemas, porque ahora tenemos los maestros que empezar a pensar cómo planear, qué enseñar y cómo evaluar. O sea, ahora ya no tenemos esos apoyos de afuera, ¿no? Pero también pensar en una participación igualitaria en el ámbito escolar, también pensar la concepción del alumno como el centro de la formación, el centro educativo, la concepción del educador como facilitador del conocimiento en primer lugar, y la implementación del método de proyectos, que es la planeación que ahora nos están pidiendo, ¿no? A través de un problema que se da en la comunidad o en el espacio. Y aquí tenemos un problema, y muchos pues, pero un grave problema que estamos planteando en este espacio es la pérdida de la lengua. Entonces, esa puede ser una de las actividades que se pueden empezar a hacer para planear en un mes, 2 meses, de acuerdo a lo que ustedes lo vean, y puede ser una actividad importante. ¿Qué le toca a la comunidad? Lo que le tocaría a la comunidad, ser parte integral de la comunidad, en primer lugar, de una comunidad escolar, no solamente en la comunidad social o la comunidad fuera de la escuela. Parte de los conocimientos de los valores y las tecnologías que hay en la comunidad, sí los hay, porque no en todos lados hay, me queda claro, mientras que las escuelas de Tuxpan tienen todo, porque los espacios escolares tienen todo, tienen computadoras, tienen para el profesor, me queda muy claro que en las escuelas de la zona, por ejemplo, de las 2 escuelas últimas que hemos estado más cercanas, que es Bajío del Tule y San Sebastián, pues no se tienen ni siquiera los maestros completos, ¿no? Pero ya creo que ya los repusieron, ¿no? Porque fue un encargo que me dejó en Maracame y yo vine con ese encargo, con el secretario de Educación y me dijo, bien claro, si no viene el maestro, no me suplen al maestro que se acaba de ir, vamos a tomar medidas en la comunidad. Dígale, pues yo vine con ese encargo, con el secretario y con el subsecretario, y me dijeron, no, ya están las negociaciones, ya se va a ir, es como un ir y venir, ¿no? O sea, pues sí tiene que ser así. Bueno, para trabajar la interculturalidad debe haber un uso libre de la lengua originaria, un respeto a la diversidad lingüística y cultural y una promoción de la idea para la igualdad. Y bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar porque tengo un material que elaboré de qué cosas podemos trabajar en la práctica. Y en la práctica podemos trabajar el cuento, la narrativa, las historietas, y ahí podemos trabajar los 4 niveles de la lengua, que es el nivel de la lengua, el nivel de la lengua comunitaria, en el ámbito comunitario, en el ámbito social y la práctica letrada, ¿no? Y bueno, cierro el taller porque termino, ¿verdad? Me da muchísima pena. Cierro el espacio, pero bueno, que sea el pretexto para vernos más y para estar más cercano con ustedes, y yo con muchísimo gusto podría trabajar cosas ya más puntuales, más prácticas. Bueno, yo no soy conocedora de todas, tampoco soy escritora, soy investigadora y profesora como ustedes, pero en el equipo tenemos integrantes que tienen otras habilidades escritas, que son poetas, como les decía, tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos tecnólogos, entonces podemos apoyar desde acá para fortalecer esta parte que sí nos preocupa como investigadores, ¿no? No sé si quiere alguien cerrar, si quieres cerrar la participación en el taller nada más, con qué tareas se llevan, qué les deja esto, ¿no? Y cerramos. Y el dibujo que me van a hacer, de qué les dejó, me lo van a, tú lo puedes recoger, ¿verdad? Lo va a recoger con el maestro Manuel. Le ponen su nombre y qué escuela, ¿no? Para ver si luego nos comunicamos para contactarnos. Adelante, profesor, y cerramos contigo. Está una persona allá atrás. Sí. Cerramos contigo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Saúl Juárez. Soy profesor de música de preescolar. Ay, qué bonito. Sin embargo, siempre me ha interesado el tema de las culturas originarias de México y del mundo. Solo quisiera decirles un par de cosas muy breves. Me parece que la falta de identidad en México es un problema no solo de las culturas indígenas, sino de todos los mexicanos. Los mestizos que somos tenemos el mismo problema porque
ni estamos, ni identificamos ni reconocemos la cultura originaria plenamente, ni la cultura española, que somos parte de esa sangre, ¿no? Los mexicanos en general creo que tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, autoconocernos, porque creo que ni las culturas originarias de México indígenas tienen ese orgullo de lo que son, ni los mestizos sabemos exactamente lo que somos. Y creo que hace falta mucho ese conocimiento y reconocimiento de todas las partes para tener un México, porque México es muchos Méxicos realmente, ¿no? Y quiero decirles que algo que dijo el profesor de las herramientas digitales, yo tengo una maestría en arte digital y quiero ofrecer mi ayuda en lo que pueda ser útil a cualquier persona, algún taller o el saber utilizar las herramientas digitales para audio, para video, para imagen. Yo creo que será muy útil porque son herramientas que todo el mundo utiliza y que a veces utiliza no necesariamente en la forma más adecuada. Y yo creo que si sus conocimientos de su cosmogonía, su forma de pensar, toda su cultura, como decía el profesor, si utilizan estas herramientas, puede ayudar a la difusión y a la educación de una manera más fehaciente. Muchas gracias, Entonces, profesor. Mi correo electrónico es juarezmena@gmail.com. Si les puedo ayudar en lo que fuera, en el ámbito de lo digital, les ofrezco mi ayuda con todo gusto. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Bueno, me gustaría que cerremos el taller. Cerramos el taller. ¿Quieres cerrar el taller, Carmen? Con alguna… No, perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Perdón. Perdóname, maestra, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Carmen, ¿no? Elisa. Elisa, ¿quieres cerrar con algún comentario de qué deja el taller? Bueno, estas reflexiones nos han llevado pues también a mejorar nuestra práctica, a ver qué es lo que nos hace falta en las comunidades y también como maestros, ¿verdad? Entonces, pues a echarle ganas y seguir trabajando. Gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para la doctora Marta Vergara Muchas Fregoso. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, a todas y todos, muchas gracias, una gran alegría estar con ustedes y me llevo esa alegría en el corazón, porque sí lo siento, y lo siento muy profundo. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Nos vemos pronto en su comunidad, voy a estar en San Sebastián el viernes. Ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Despierta y actúa ante las nuevas tareas. Es por el bien de las presentes generaciones. Agradecemos de manera muy propia a la doctora Marta Vergara Fregoso que nos haya compartido su ponencia titulada Literacidad como medio para la preservación de lenguas originarias en la docencia. Felicidades, doctora. Se las entrega del siguiente presente. Felicidades, doctora. De igual manera, doctora, muchas gracias por colaborar con nosotros, con la Dirección de Educación Indígena, y agradecerle esta charla con los compañeros maestros. Creo que nos llevamos muy buenas reflexiones y creo que vamos haciendo un compromiso de que no sea la última vez, maestra, doctora. Creo que ocupamos de estas, desafortunadamente, pues el tiempo está bien marcado, entonces creo que nos vamos a dar otra segunda oportunidad para seguir con la charla. Entonces le hacemos entrega de un reconocimiento que a la letra dice: Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección de Formación Integral y la Dirección de Educación Indígena, otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Vergara Fregoso por su destacada participación como conferencista en el segundo Congreso de Educación Indígena, Interculturalidad e Inclusión Educativa, realizado los días 23 y 24 de octubre del 2023 dentro del marco de Recrea Academy, Guadalajara, Jalisco, a 24 de octubre del 2023. Y ya firma nuestro secretario de Educación. Muchas felicidades, enhorabuena, muchas felicidades, compañeros.